Bienvenidos a la primera sesión del 15 de mayo. Alumnos de sexto B, física 4. Ok, vamos a empezar. Déjenles comparto el pizarrón. Achis. Ah, es que esas son las fotos. Es este el de acá. Ah, bueno, esa es la clase de... Ok, vamos a agarrar uno nuevo. Y no hice hojita de entrada, pero aquí le vamos a poner física 4, sexto A, 15 de mayo, sesión 1. Ok, y ahí quedó grabado. Vamos a darle la entrada a Esmeralda, Saraí. Vamos a suponer que tenemos lo siguiente. Tenemos una carga aquí que es negativa, se va a llamar Q1. Tenemos otra carga por aquí así, que es positiva, y otra carga por acá que es negativa. Esta va a ser Q2 y esta va a ser Q3. Ok. Entre este espacio hay 15 centímetros y entre este y este hay 30 centímetros. La pregunta es, ¿cuál es la fuerza resultante que recibe Q2? La pregunta es, fuerza... Ah, no, esa es una sumatoria. Fuerza resultante en Q2. Esa es la pregunta. A ver, déjenme agrego a Rafael. Marco ahí está viendo la tele y nos la está pasando su sonido. Muy bien, Marco. ¿Qué pasa? Me pongo el cargador y me está descargando la compu. Está bien, está bien, está bien, está bien. ¿Lo dejas tú? ¿Lo tenías? Bienvenido. Ok, para los que se acaban de integrar ahorita, vuelvo a repetir. Tenemos una carga acá a la izquierda, que es Q1, la cual va a tener va a ser de 9 microcoulombs. La Q3 va a ser de 3 microcoulombs. Y la Q2 va a ser de 5 microcoulombs. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cuál es la fuerza resultante. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Déjenme acepto a Gael. ¿Qué creen que tengamos que hacer? Ya conocen la ley de Coulomb, pero ¿qué tengo que hacer para encontrar esta respuesta? ¿Quién me dice? ¿Nadie? Nadie. Todos apagaron el micrófono, qué chido. Bueno, lo que tenemos que hacer es, como es una fuerza resultante, aquí hay que tener en cuenta una cosa. De acuerdo a la ley de los signos, ¿qué pasa entre Q1 y Q2? Déjenme admito a Adriana.
¿Qué pasa entre Q1 y Q2? Se atraen, ¿verdad? Porque son cargas, se atraen, porque son cargas de signos diferentes. Y entre Q2 y Q3 también se atraen. Entonces, digamos que Q2 o se va a ir más hacia este lado o se va a ir más hacia este lado. Y eso es lo que tenemos que encontrar. ¿Sí? Ok. No se olviden que el signo lo estoy poniendo acá en el dibujo de las cargas, no en ¿cómo se llama? Eh, Aquí. Pero a la hora de ponerlo en la fórmula, este tiene que ser negativo. Igual que este otro, van a ser negativos. Aquí podemos hacer dos cosas. Podemos, ¿cómo se llama? Hacer dos cálculos, bueno, tres cálculos diferentes y decir la fuerza entre Q1 y Q2 y hacer el cálculo. Pero yo digo que más la fuerza de Q2 con Q3, eso nos va a dar un resultado y ese va a ser nuestra fuerza resultante. O sea, podemos empalmar las fórmulas. Lo único que hay que tener cuidado es que yo debo de agregar un signo a esta fuerza. Como va hacia la izquierda, acá yo le tengo que agregar un signo menos antes, porque lo estoy haciendo de manera vectorial. ¿Sí? Entonces, para checarlo bien, lo que vamos a hacer es la fuerza resultante, lo voy a hacer en un solo cálculo. La fuerza resultante va a ser igual a menos, porque va a la izquierda, la fuerza entre Q1 y Q2, más la fuerza entre Q2 y Q3. ¿De acuerdo? Si ponemos la formulación, ¿cómo va a ser esto? Fuerza resultante va a ser igual a menos, y voy a poner K, Q1, Q2, R2. Pero este va a ser R1, subíndice 1. Luego más, no, el signo menos este tiene que ir acá adentro, ¿eh? Mm, no, sí, sí, sí está bien. Sí está bien así. Y de este lado ponemos la constante, y acá va a ser Q2, Q3, entre R2, la segunda distancia, al cuadrado. Y ese va a ser el resultado. Ahora sí ponemos numeritos. Fuerza resultante es igual a menos, abrimos paréntesis, luego va el 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre colomio cuadrado. Y esto va a multiplicar a Q1, ¿cuánto valía? Q1 vale menos 9 porque es negativa. Menos 9 microcoulomb por Q2 que vale 5 microcoulombs. Y abajo voy a poner R1 al cuadrado. ¿Cuál es R1? Este vendría siendo R1
Y esta distancia de aquí tendría que ser R2. El radio 1 es de 15 centímetros, o sea, 0.15 metros. Aquí ponemos 0.15 metros elevados al cuadrado. Esto más 9 por 10, 9 por 9, perdón, Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Aquí tengo que poner carga 2, que es 5 microcoulombs contra menos 3 microcoulombs, 0.15 metros al cuadrado. Aquí hay que tener mucho cuidado con los signos. Déjenme hacer la operación en la calculadora. Porque recuerden que este signo es nada más vectorial. Porque la relación Q1, Q2 de esa fuerza va a la izquierda. Si volvemos a ver el diagrama rápidamente. ¿Sí? Como los extremos son negativos y la carga que estamos poniendo al centro es positiva, los negativos la van a jalar porque tienden a atraerse. Entonces vamos a ver hacia dónde jala este negocio. Tiene que ser 9 a la 9. Pero esto va a ser negativo. Menos, abro paréntesis, 9 a la 9 por, abro paréntesis, acá va a ser 5 por 10 a la menos 6. Profe, su pantalla está congelada, ¿no? Sí, No, profe, su pantalla se congeló. no está congelada, miren. Ok, ya vi, ya vi. Oye, Ya. estoy haciendo el cálculo en la calculadora. Oh, sí, es cierto. Luego es 6 a la menos, no era, no, a ver. Por 5 a la menos 6. Y abajo vamos a poner 0.15 al cuadrado. Cierro ese paréntesis y luego va a ser más. Abro paréntesis y es 9 a la 9. Abro paréntesis y ponemos fracción. Va a ser 5 a la menos 6 por menos 3 a la menos 6. Y abajo es 0.15 al cuadrado. Cierro. Ay, me dio error de sintaxis. Me dio error de sintaxis. ¿Y saben qué? Ya no les voy a poner el resultado. ¿Por qué creen? Déjenme, Esmeralda se salió y volvió a regresar. Déjenme quito eso de ahí. Estaba haciendo el problema de la tarea. Así que ya tienen avanzado el problema de la tarea, uno de ellos. Pero pues de una vez, ¿no, profe? No, porque ese es de la tarea. Por ser su día, ándele. No, pero es mi día, no el de ustedes. Ah, sí, es cierto, ¿verdad, profe? Es mi día, no el de ustedes. Como Pero, es mi día, mejor les pongo 0 a todos y nos quitamos de problema. no, Sí, mejor 10. 0, pero con Un el... 0 y al lado un 1. Sí. Al lado izquierdo. Sí. Sí, pero antes del 0 le pongo un punto decimal.
Y usted no batalla, ni nosotros tampoco. No, vamos a dejarlo así, empate técnico. Con Bueno, punto decimal y notación científica. correcto. A ver. Bueno, ya vieron cómo va ese. Ya nomás era terminar la operación. O insisto, podían hacer los dos cálculos por separado y luego hacer las sumas, nomás teniendo cuidado con los signos. Mejor vamos a hacer uno que ocupe trigonometría. Vamos a poner una carga aquí, otra carga aquí y otra carga aquí. ¿Dónde vamos a llamar a esta Q1? A esta la vamos a llamar Q3 y esta va a ser Q2. Yo lo que quiero saber es cuál es la fuerza ejercida por Q1 o sobre Q1 entre las otras dos cargas. Ahorita ponemos cantidades. En este tipo de problemas lo primero que tenemos que ver es esa parte. Fíjense, Q1 va a tender por el efecto de Q2 a irse hacia acá, pero también va a tender a irse hacia arriba, porque lo jala también Q3. Si recuerdan un poquito su trigonometría, cuando tenemos esos vectores, nomás usábamos vectores libres para poder hacer el cálculo de la resultante. ¿Sí? O sea, ahí está de manera visual. ¿Cuál sería el efecto? O sea, yo espero que se vaya así. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Muy fácil. Tengo que hacer los cálculos primero de Q1 con el efecto de Q1 con Q3. ¿Sí? Y luego el efecto de Q1 con 3, con 2. Entonces, primero voy a hacer esos cálculos. ¿Cuáles son las cantidades? De una vez vamos a ver. Q1 vale menos 3. Este vale menos 3 microcoulombs. Q2 vale 8 microcoulombs. Y Q3 vale 7 microcoulombs. ¿Ok? Las distancias que hay de aquí a aquí son de 0.5 metros y de aquí a aquí también hay 0.5 metros. ¿Sí? Entonces vamos a hacer los cálculos primero. Si se fijan, lo que yo estoy haciendo va a ser calcular este efecto hacia acá arriba y este otro efecto hacia acá. ¿Y qué pasa ahí? Se forma un triángulo rectángulo. Por propiedad de vectores libres, yo jalo este hacia acá y puedo formar una resultante con un ángulo, porque también nos va a pedir el ángulo hacia dónde va a caminar esa resultante. Entonces, si se fijan, aquí voy a tener la fuerza que va a ser 3 sobre 1, y aquí voy a tener la fuerza que es 2 sobre 1. La resultante, ¿cómo la sacarían? ¿Quién me dice? ¿Cómo saldría la resultante? ¿Es una aplicación del teorema de qué? Pitágoras. Correcto, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. La fuerza resultante la vamos a sacar con F de 2,1 al cuadrado más F de 3,1 al cuadrado. ¿Y el ángulo cómo saldría?
este ángulo, ¿cómo lo calcularíamos? ¿Cuál es la función trigonométrica para calcular ese ángulo? La tangente. Recuerden que la tangente de un ángulo es igual a f de y sobre f de x. ¿Quién es f de y? Este equivale a f de y este equivale a f de x. Por eso primero tengo que hacer dos cálculos de la ley de Coulomb. Y después saco la resultante con teorema de Pitágoras. Y este finalmente va a quedar como el ángulo va a ser igual a la tangente invertida de f de y sobre f de x. Así es como se calculan esos. Que el anterior era diferente porque era en una sola línea, por eso no integramos trigonometría, nada más sacábamos una suma vectorial de así entre ellos. Porque recuerden que esto también es una suma vectorial, a final de cuentas, pero se aplica teorema de Pitágoras y tangente. Si nosotros tuviéramos, no voy a hacer cálculos, nomás estoy explicando cómo lo van a calcular ustedes. ¿Qué cálculos son? Pues bueno, esta es una vez la ley de Coulomb y otra vez, nada más el teorema de Pitágoras y lo de la tangente invertida. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, en esta configuración? A ver qué me dicen ustedes. Si nosotros tuviéramos una carga aquí, otra carga aquí y otra carga aquí. Y los signos fueran así, más, menos. Y van a ser Q1, Q2, Q3. Y la pregunta es, ¿qué efectos tienen sobre Q2? O sea, lo que yo quiero calcular es el efecto sobre esta carga del que tienen las otras dos. Me falta poner datos. Aquí me dice que hay un ángulo de 60 grados, aquí hay un ángulo de 60 grados. Por tanto, ¿cuánto me dirá este otro ángulo, el verde? No se duerman. A ver, Nadia, ¿cuánto mide el otro ángulo? 60 también. Ah, le cambió la voz a No Nadia. soy Nadia. También mide 60 grados. Pero aquí, ¿cómo son los efectos? Este es un triángulo de qué tipo, Itzel. No vino. ¿Cómo no? Ahí está. Ándale, Itzel. Si no quieres hablar, Aquí estoy. ahí está. ¿De qué tipo de triángulo es este? No sé. Equilátero. Oh, déjenlo que... Bueno, es equilátero. Ahora, aquí lo que tenemos que ver es cuáles son los efectos. Por ejemplo, Q2 de Q1 va a recibir un efecto hacia este lado, ¿sí? Este es el efecto Q1 sobre Q2. Y aquí voy a calcular una fuerza. Pero también, ¿cuál es el efecto que tiene este otro de acá?
La fuerza esta va a recibir, lo voy a poner con verde, va a recibir este efecto hacia acá. ¿Sí? Voy a poner este en verde porque fueron los efectos. Este efecto va a ser de la fuerza que ejerce Q3 sobre Q2. Y entonces, ¿qué pasa cuando los vectores son así? Yo tengo un vector hacia acá y el otro hacia acá. ¿Cuál es la resultante? La podemos hacer de manera gráfica primero, fíjense. Tengo que trasladar un vector. Como se va a ir hacia este lado y hacia arriba, entonces yo puedo trasladar, por ejemplo, quedamos que este era, vamos a llamarle F1 y este va a ser F2. Traslado F1, más o menos, ¿cuánto es? Aquí. Y traslado F2. Entonces mi resultante es esta de aquí. Entonces, inicialmente voy a tener que hacer un cálculo. F1, el efecto de F1 es lineal, no hay ningún problema. Pero el cálculo de F2 sí debo de tener cuidado porque va a llevar este ángulo. ¿Sí? ¿Y cómo voy a sacar ese ángulo? Pues muy fácil. Yo sé que aquí hay 60 grados. ¿Cuántos grados hay aquí? ¿Quién me dice que no sea Rafael? ¿Cuántos grados debe de medir beta, que es el que tendría que utilizar para el cálculo? ¿Cuánto mide ese ángulo? Nadie. Ronaldo, ¿estás muy callado? A ver, acá me contestó Natalia, muy bien Natalia. Son 120, tienes razón. Le da pena hablar a Nati. ¿Por qué, Nati? ¿Te da pena? ¿O tienes mucho ruido en tu casa? Nos dice que no le da pena, pero que no puede activar el micro. Bueno, está bien. Entonces, ahí eso es lo que tendrían que hacer con este caso. ¿Y ahí qué emplearían? ¿Nadie? ¿Cómo dijo, profe? O sea, ¿qué herramienta matemática emplearían para esos cálculos? Obviamente, calcular la fuerza va a ser con la ley de Coulomb. Y la fuerza 1 no tiene afectación porque es horizontal, pero la otra sí tiene una afectación. Ahí van a tener que utilizar ¿qué? La van a tener que calcular, aparte del S, le van a tener que aplicar el seno de 120 grados para encontrar el valor exacto. ¿Por qué? Porque no va en la misma línea de la fuerza, sino se mueve. No va en línea recta o perpendicular. Entonces tendrían que aplicarle el seno de 120 grados al cálculo de la ley de Coulomb. Y ya después de eso,
sí pueden sacar la resultante como componentes trigonométricas, porque van a ser una suma de componentes. Pero creo que de ese no les puse en la tarea. A ver, déjenme verifico. No, no creo que no les puse de ese en la tarea. A ver. No, de ese no les puse. El de la tarea viene de la siguiente manera, más o menos. Viene parecido al anterior, pero con una diferencia, porque van a tener, no al anterior, sino al otro que ya les estaba contestando. Van a estar de nuevo así. Pero aquí, ¿cuál va a ser la diferencia? Que aquí voy a tener un ángulo de 37 grados, este es de 90, entonces, ¿este cuánto mide? $53. Y por tanto las distancias van a ser diferentes. Aquí van a tener 4 centímetros, acá van a tener 5 centímetros y acá van a tener 3 centímetros. Aplicación, teorema de Pitágoras. Pero hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque este va a ser negativo, este va a ser negativo y este va a ser positivo. Y el efecto se va a calcular sobre Q3. O sea, el efecto se va a calcular sobre esta de aquí. Y si se fijan, con respecto a esta la manda para acá. Pero de la otra negativa, esta lo jala hacia acá. Entonces nuestra resultante debe de quedar más o menos ahí. Si suponiendo que los tamaños de las flechas estuvieran de acuerdo. Este tiene una ventaja. ¿Qué les dicen las distancias de los que hay entre las cargas en un triángulo rectángulo? Ese era un tipo de triángulo rectángulo especial. Y se refiere a que es un triángulo rectángulo con sus 3 lados enteros consecutivos. Es el único caso que existe. Hay muchos triángulos donde sus lados todos son enteros, pero este es el único triángulo que sus 3 lados aparte sean consecutivos. 3, 4 y 5. Esa es la cuestión. Bueno, queda un minuto. Queda un minuto para esto. La segunda sesión la vamos a empezar a las 11 en punto, porque tengo que preparar los materiales para la otra clase, tener aquí todo listo en la mesita y ver cómo acomodar la cámara para que vean lo que tengo que mostrarles. Pasen lista escribiendo en el chat su nombre nada más. A ver cuántos dormidos hay. Nadia, Emiliano, Natalia, Alexa, Bárbara, Jessica, Sinaí, Tere, Adriana, Ronaldo, Esmeralda, Saraí. Parece que no.
¿Ok? Entonces voy a dar por terminada la grabación.